¿Y qué tal? ¿Se escucha todo? Ya, listo. Sí, muy bien. Esta va a ser la primera clase de FM. Eh, Mi nombre es José Peralta. Un gusto tenerlos el día de hoy en esta clase. Y bueno, para empezar con la clase, lo primero de todo que me gusta empezar, obviamente, es un poco hablar de las derivadas y las integrales, porque es muy importante para física mecánica. Es lo que se empieza en el tema de FM. Entonces, ¿qué tanto, me gustaría preguntarles, qué tanto conocimiento tienen de esto? O sea, de derivar y de integrar. ¿Qué tanto, o sea, saben de esto? A ver, los leo en el chat. Vamos a usar un poco, bueno, varias cosas del conocimiento de las derivadas integrales, vamos a utilizar en física mecánica. Entonces, eso. A ver. Tum, tum, tum. Nulo, me dicen por ahí. Nadie sabe. O sea, alguien. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a hablar un poco de esto, de las derivadas integrales. Vamos a hablar más que nada de derivadas directas, por decirlo de una forma, y también integrales directas, que son las más comunes que se aplican en este curso. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de derivadas. No vamos a hablar en este curso, obviamente, sobre la definición de una derivada, pero sí vamos a hablar un poco de cuáles tenemos que saber, más que nada. Entonces, en este caso, la primera derivada que tienen que recordar, por ejemplo, es la derivada de un polinomio de grado n, siquiera, un x a la n. Si ustedes quieren derivar dicho polinomio con respecto a la variable x, a la derivada de este polinomio, con respecto a x, existe una fórmula, por decirlo así, en el cual el grado del polinomio, que en este caso es n, una forma, podríamos decir que baja, y se multiplica por el polinomio, pero se le resta un grado, es decir, n por x a la n menos 1. ¿Cuál es la siguiente derivada? Siempre que ustedes deriven cualquier constante, es decir, una constante c, puede ser un número respecto a una variable, esta constante siempre en el momento de derivarla va a ser cero. Esto, igual si se dan cuenta, tiene mucha lógica porque, bueno, recordando qué es la derivada, que podríamos verlo como esa pendiente cuando ustedes de una recta tangente en un puntito para una función que es constante, por ejemplo, esta función, digamos que este c. Esto por obvias razones, si yo la analizo en cualquier punto, yo puedo observar que no tiene una pendiente. Tiene mucho sentido que la derivada de una constante sea claramente cero. ¿Cuál otra derivada es importante que ustedes se recuerden? Otra derivada muy importante es que es, bueno, más que nada, saber derivar los senos y cosenos puede servir más que nada en raras ocasiones, porque lo más común son derivadas de funciones exponenciales, pero igual, por si acaso, la derivada del seno, de la función seno, respecto a x, es el coseno, y en cambio la derivada del coseno va a ser el menos seno. Y eso es más que nada las derivadas que más o menos se pueden utilizar. Hay ejercicios donde sí van a utilizar las derivadas o las integrales del seno y el coseno. Son muy raros de aparecer, suelen ser más en ejercicios de talleres, pero igual, al menos en la primera parte, es un poquito importante igual saberlas. Y ahora las integrales. A las integrales, pues, o antiderivadas, porque se les puede ver como un proceso
para realizar de una derivada, por decirlo de una forma. Las integrales también tienen una tablita directa, por ejemplo. Si ustedes la integral de dx, esto simplemente al momento de ustedes integrarlo va a ser x más una constante de integración c, que ahora vamos a ver cómo vamos a integrar en física, que por lo general esta variable de integración c, cuando nosotros realicemos las integrales en física mecánica no van a aparecer porque vamos a utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo, el cual es que esta es la integral de un valor de integración a otro, de una función cualquiera, f de x diferencial de x. Esto va a ser a la función integrada, pero evaluada en el punto B, menos la función integrada evaluada en A. Otra integral es de la función x. Ustedes hacen la integral de x. Esto, esto es x a la n entre n más 1. Y aquí está n más 1. O sea, la integral de x a la n, si se dan cuenta, es el proceso como contrario, por decirlo de una forma, de lo que nosotros derivamos. Es decir, es que x elevado a la n más 1 es la integral de x a la n, es decir, un polinomio de grado 2 de grado 3, incluso de una raíz cuadrada. Esa es la fórmula, digamos, directa al momento de nosotros integrar. Otra integral que sí, más o menos es importante que la sepan, que me di cuenta que falta el diferencial, es la integral de 1 entre x. ¿Cuál es esta? La integral de 1 entre x, diferencial de x, y aquí es con n diferente de menos 1. Esto es igual al logaritmo natural de x. Y también más la constante integración c más la constante integración c. Esas son las integrales más que nada que uno tiene que más o menos acordarse para física mecánica. Son las integrales más importantes, por decirlo, que uno tiene que realizar. ¿Ok? Vamos a poner cuáles son las integrales del seno y del coseno. Igual es raro que digamos que aparezcan. Este, solo hay ejercicios puntuales que igual vamos a hacer en este curso, donde sí suele aparecer esto, de usar la integral del seno. Pero como les digo, es muy raro que esto pase. Ajá. Por ejemplo, la integral del seno de x, diferencial de x, esto es más que nada el menos coseno de x más más la integral de la constante integración c, y se hace la integral de coseno de x, diferencial de x, esto va a ser igual al seno de x más la constante de integración c. Y eso es más que nada, por decirlo de una forma, las integrales y derivadas que por ejemplo se suelen utilizar en este curso. Y igual, estas dos últimas, que son las de seno coseno, tanto con sus derivadas, suelen ser muy raras de aparecer, pero igual pueden llegar a aparecer, como les digo, en algún ejercicio puntual, ya sea de taller, etc., o incluso de tareas, dependiendo del profesor que les toque. Pero eso. Ahora vamos a aprender a interpretarlas en, más que nada en lo que va a ser el curso, que la primera parte del curso, bueno, el primer capítulo, pero es una forma que van a ver, va a volver a ser cinemática en una dimensión. Entonces, para eso hay que hablar de pequeñas cositas que vimos, más que nada las gráficas, y aprender a interpretar cómo utilizar dichas derivadas y utilizar dichas integrales en estos ejercicios. Porque, a ver, no sé si se acuerdan del prepo, más que nada, digamos, si nos daban una función, por ejemplo, esta función de aquí, ¿ok? La función que sea lineal, nos decían que esta es la posición, en metros, y nos daban el tiempo t.
¿ok? Esto de aquí, si se dan cuenta, es el movimiento de una partícula en una dimensión. Y esta gráfica, ¿qué es lo que me está diciendo con respecto a la velocidad de dicha partícula? Si se acuerdan, ¿me podrían decir qué significaba una gráfica lineal para una función de posición contra el tiempo? Ah, como ya me están diciendo por ahí, me está tratando de explicar que es una gráfica LMRU, movimiento donde la velocidad es constante, o movimiento donde se mueven espacios iguales para tiempos iguales. Y esto vamos a aprender a saber por qué de esta forma, no sé si se acuerdan que nos decían también que la derivada, cuando nosotros la utilizamos en este caso, me iba a dar una velocidad constante, ¿verdad? Y si había una velocidad constante, ¿qué significaba a su vez? Que la aceleración existe, pero es de cero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para analizar qué es un MRU, movimiento en rectilíneo uniforme, una dimensión, ¿qué era lo que nos decían? Que delta x, lo primero es igual a ¿qué? A la velocidad en x por el tiempo, ¿verdad? Movimiento con velocidad constante. Y ahora sí, ¿qué nos decían acerca de la pendiente m? Me decían que la pendiente era igual a ¿qué cosa? A la velocidad instantánea, es decir, la velocidad sub x de esta función. ¿Y por qué nos dicen que es esto? Porque la velocidad instantánea eh, va a ser la derivada, es decir, la velocidad instantánea, digamos Vx, en este caso, la velocidad instantánea, es igual al límite cuando el intervalo de tiempo bueno, aquí, el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿de qué cosa? La posición con respecto al tiempo, con delta x, con delta t. Y esto es lo que nosotros podemos observar en los libros, que nos decía que esto es la velocidad instantánea. Y a su vez nos decía que, ¿qué es esto? La derivada de la posición, es decir, de la función posición, con respecto al tiempo. Y en este caso, tiene sentido que para que un MRU esta velocidad va a ser constante. ¿Por qué? Porque en cualquier punto que, digamos, yo busque la pendiente, ojo, la pendiente, digamos, en este punto M, o incluso si yo la hago acá, la pendiente se va a mantener igual, ¿verdad? Es decir, la velocidad instantánea en ese punto va a permanecer constante, ¿verdad? Entonces tiene mucho sentido que en el MRU me digan, hey, la velocidad permanece constante, su velocidad permanece constante y su velocidad media también permanece constante. Ahora, una pregunta, ahora que hablé de la velocidad media, este, ahora que he hablado de esto que he mencionado, que es la velocidad media, Este, les voy a hacer una pregunta para ver si se acuerdan. La velocidad y rapidez, son lo mismo. Incluso perdón, la velocidad media y la rapidez es lo mismo. O la velocidad media y la velocidad instantánea son lo mismo. Entre estas tres cosas, ¿qué se acuerdan ustedes? A ver, en efecto, estas tres no son lo mismo. Correcto. Como alguien me está diciendo por ahí, y como alguien ya me dijo de una forma un poquito más que espera un poco más, la velocidad media, como me está diciendo, es como analizar, es un vector, como me dijo un compañero ahí en el chat, es un vector, el cual, ¿qué analiza? Pues analiza el desplazamiento que se realiza en un intervalo de tiempo. Ahora, la velocidad instantánea es la velocidad que tiene una partícula justo en ese instante. Es decir, por eso es que es la pendiente. Es decir, justamente esta expresión que tenemos aquí que analizamos para el caso del MRU, la velocidad instantánea, V instantánea,
es justamente esa pendiente. Entonces vamos a hablar de unas cosas. Y la rapidez media obviamente es un escalar. La rapidez media habla de la distancia que se recorre durante todo el intervalo en el tiempo que emplea. Y por eso es que estas tres son diferentes. Entonces vamos a anotar aquí. Y vamos a ir recordando cositas por si igual no se acuerdan, que igual hay que tener muy en cuenta. Supongamos que una partícula realiza este movimiento, ¿ok? Vamos a hablar de qué es distancia, qué es el desplazamiento, para recordar un poquito, y ahí hablar obviamente de la velocidad media y la instantánea y la rapidez. Entonces, si se acuerdan, el- la distancia va a ser toda lo que recorre, ¿verdad? La partícula. La distancia d es igual a la longitud de esa curva, ¿ok? Solo para este caso. La longitud de la curva o es todo el espacio que recorrió. Eso es un escalar, no va a tener una dirección, no la puedo expresar como un vector. Ahora, ¿cuál es el vector? El vector va a estar relacionado entre qué cosa? Entre el punto de inicio de la partícula, es decir, supongamos que la posición inicial de la partícula es esta, a su posición final. Entonces, el vector de desplazamiento ya va a ser un vector que, ¿qué? Que va a ser justamente este es el vector de desplazamiento, delta R, que va a analizar el punto final y el punto inicial, que puede ser de una dimensión o de dos, en este caso. Y ahora sí, yo sé que, obviamente, bueno, aquí en este gráfico, uno puede decir, bueno, ya por decirlo, que obviamente la magnitud de este vector, es decir, cuánto mide, por decirlo de esa forma, una forma no tan correcta, cuánto mide la flecha, yo puedo decir obviamente que es más chiquita, ¿verdad? Y obviamente puedo decir que justamente también el vector de desplazamiento, delta R, es diferente que la distancia, uno porque este es un vector, y la distancia es el escalar que va a representar la longitud que se recorrió. ¿Para qué más podemos hablar? Recordando estos previos conceptos anteriores para esta primera unidad, en magnitud, la distancia suele ser mayor o igual que la magnitud del vector de desplazamiento. ¿Por qué uno puede decir esto? Hay un ejemplo muy bonito, tomando aparte que me gusta explicar, que es el de qué pasa cuando una partícula realiza una circunferencia. Bueno, está toda feita. Digamos que la persona parte de este punto, ¿ok? Y recorre y da una sola vuelta, en un tiempo t cualquiera, ¿ok? Le tomó un tiempo t que yo desconozco, y también desconozco, obviamente, el radio de esta circunferencia. Entonces, de aquí, ¿qué puedo yo saber? La distancia aquí va a tener que ser igual. Va a ser igual a la longitud de la circunferencia, ¿verdad? La cual nosotros, ¿qué sabemos? Que esa va a ser igual a 2pi el radio, ¿verdad? ¿De acuerdo? La longitud de una circunferencia es 2πr. Entonces, esa va a ser la distancia. Pero ¿cuál va a ser el vector desplazamiento delta r? Va a ser el punto final que llegó menos el punto inicial, ¿verdad? Pero ojo, si la persona va y viene al mismo punto, es decir, a la misma posición final, va a ser su misma posición inicial. El vector de desplazamiento, ¿de cuánto va a tener que ser igual? Medios metros. Ese vector de desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Cero. Correcto, va a tener que ser igual a cero, porque estoy volviendo al mismo punto. La posición final es la misma que la inicial. Entonces, al momento de yo restarlas, obviamente me va a dar que este vector de desplazamiento va a ser de 0 metros. Es decir, que la persona podríamos decir que no se desplazó. Y aquí yo ya me puedo dar cuenta de algo. Aquí está lo que yo les estaba diciendo, que justamente en magnitud la distancia es mayor o igual que la magnitud del vector de desplazamiento. Obviamente la magnitud del vector de desplazamiento va a ser cero, porque no tiene ninguna componente como vector, y la distancia es fácil observar que es mayor. A su vez, si hablamos del vector velocidad media, también nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, algo muy bonito. ¿Qué es la velocidad media? O el vector velocidad media, v media. Pues les dije, relaciona
el vector de desplazamiento con el intervalo de tiempo que toma en recorrer. Y este vector, por propiedades de los vectores, vamos a ver esto más abajo, todos estos ejercicios que vamos a hacer más adelante. Por definición, o bueno, por propiedades de los vectores, ¿qué puedo saber yo de la velocidad media? Yo sé que el intervalo de tiempo, ¿qué es? Yo puedo ver esto de la siguiente forma. 1 entre delta del tiempo por el vector de desplazamiento, correcto. Y ahora, ¿qué es ese intervalo de tiempo? Es una cantidad, ¿qué cosa? Este intervalo de tiempo. Es ¿qué cosa? ¿Qué es el tiempo? Como magnitud física. ¿Ok? ¿Es un vector o es una cantidad escalar? Ajá, es una cantidad escalar. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué pasó cuando yo a un vector cualquiera, por ejemplo este, y lo llamará, lo multiplicaba por una escalar? Podían suceder tres cosas dependiendo del escalar. Si el escalar era negativo, este vector se volvía su vector negativo y va a cambiar de posición, por ejemplo. Y ahora, dependiendo del intervalo en el que el escalar se encuentre, es decir, si es mayor que 1, el vector iba a crecer en magnitud, pero si se encontraba entre 0 a 1, iba a decrecer su magnitud, y esto también ocurría dependiendo del caso de si es positivo o negativo. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo tengo una escalar, esta escalar yo sé que ¿qué va a hacer? Siempre va a ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que este vector, haga lo que haga, va a mantener su dirección. ¿Eso qué va a significar? Que si yo lo veo de una forma gráfica, el vector desplazamiento y el vector velocidad media, que puede ser más grande o más chiquito, ¿qué son estos vectores? Viendo ahí de manera gráfica. Paralelo. Ser el vector desplazamiento, el vector velocidad media, correcto, como alguien ya dijo ahí, van a permanecer van a permanecer paralelos, son paralelos. Y a su vez, si se dan cuenta, también en magnitud, la velocidad media y la rapidez, magnitud, podemos también decir lo siguiente, que en magnitud, yo uso la letra S con una rayita arriba, por decir una forma, eso para mí es usar la rapidez media. Esto también se va a mantener igual, mayor o igual, que la magnitud de la velocidad media. Y esto es como un poquito para que se recuerden de todo esto. Y ahora, ¿qué es la velocidad instantánea? Como ya lo vemos aquí, es la velocidad eh, que va a tener una partícula en justamente un instante. Es decir, en un tiempo, digamos, t cualquiera, puede ser justamente la velocidad que tiene en 3 segundos, la velocidad que tiene en 2 segundos, perdón, la velocidad que tiene en 1 segundo, la velocidad que tiene en 100 segundos, etc. Y justamente algo interesante es que esta velocidad instantánea, que vamos a ver acá, es, eh, es, es tangente al vector de desplazamiento. Va a ser tangente. Y eso más que nada para recordarles estos pequeños conceptos entre velocidad, velocidad media, velocidad instantánea, velocidad media, rapidez, vector de desplazamiento y la distancia. Entonces, hasta ahí todo está claro, o no. O sea, los leo. Quiero saber. Aquí todo está bien. ¿Quieren alguna cosa que les repita? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión de lo que les estoy explicando? ¿Ya? ¿Todo claro? Ok. Entonces, eso como pequeños conceptos como para que vayan acordándose. A ver todos estos problemas más abajo. Vamos a seguir hablando un poco más de teoría. Entonces, por eso es que se suele decir eso. De MRU, ya sabemos qué cosa vamos a ver. Aquí en MRU se va a mantener en este caso se podría decir que justamente en este intervalo de tiempo la magnitud de la velocidad media con la magnitud de la velocidad instantánea y justo la rapidez media, se podría decir que
solo en esta recta va a ser igual. Para A, digamos que este es un tiempo A, vamos a ponerlo aquí, vamos a escribir esto, ¿no? Digamos que vamos a definir esta función, digamos que este es un tiempo A, y esta sería la posición de la... Me di cuenta que escribí al revés esto. Esta es la posición y este es el intervalo de tiempo. Digamos que voy a analizar esta sección de aquí, de A hasta B, ¿ok? ¿Qué pasa si yo realizo la pendiente entre estos puntos? Aquí va a ser la posición en A y este puntito va a ser obviamente la posición en B. ¿Qué voy a encontrar cuando yo haga la pendiente de esta recta? Va a ser ¿qué cosa? El y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. Pero en este caso, la recta vertical, ¿cuál va a ser? La de la posición, ¿verdad? En este caso sería la posición evaluada en B menos la posición evaluada en A. ¿Sobre qué cosa? Sobre el tiempo B, que podríamos decir que es este de acá, menos el tiempo A, ¿verdad? Y esto de aquí, ¿a qué toma forma? Si se dan cuenta, toma forma ¿a qué vector? Al vector de la velocidad media, ¿verdad? Porque es posición final menos inicial. ¿Y esto qué toma forma? Al vector velocidad media, pero de la posición en X, sobre delta T. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta función saco su derivada? Yo sé que esta función, ¿qué es? Esta función, ¿qué es? Una función lineal, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, vamos a reescribir la función. En vez de ser delta x, vamos a escribir posición final menos posición inicial igual a la velocidad instantánea por el tiempo. Y esto hay que hacer igual, posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y esto es una función lineal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo realizo dichas derivadas? Ya suponiendo en este caso que la posición, vamos a evaluar esto cuando digamos que la posición inicial puede ser cero o puede ser cualquier número, ¿verdad? Vamos dejándola ahí, que inicial más la velocidad instantánea del tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo realizo la derivada de dicha función? Si yo realizo la derivada de esta función, que en este caso ya no lo voy a escribir como posición final, sino la función de la posición para cualquier instante t, ¿verdad? Vamos a mover esto más abajito, estos conceptos para recordar. Entonces, yo aquí ya he formado una función de la posición para cualquier instante de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo realizo la derivada? ¿Qué hablamos anteriormente cuando nosotros realizamos la derivada de esta función? Entonces, la posición con respecto al tiempo. Como la posición inicial, ¿qué creen que es? Es una constante, ¿verdad? La posición inicial, todos estamos de acuerdo que va a ser una constante para esta función, ¿sí o no? Ajá, es un número. Entonces, como es un número, yo sé que es una constante. Puede ser cualquiera, puede ser Euler, puede ser pi, puede ser uno, puede ser cero, puede ser -5, cualquier número. Entonces, ¿qué pasa si yo derivaba una constante? Obviamente se vuelve cero. Ahora, ¿qué cosa? Yo sé que para esta función, ¿este valor qué es? Para una función de MRU, ¿qué es? La velocidad instantánea, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Qué es? Constante. Entonces, digamos que el micrófono, ya. Entonces, si es una constante, una propiedad de las derivadas es que se puede dejar la constante afuera, que en este caso es la velocidad instantánea,
y se deriva la variable, que en este caso sería la derivada de t con respecto a t. Me olvidé de poner esta derivada, pero cuando ustedes derivan una misma variable, es decir, x con respecto a sí mismo, esto es igual a 1. Entonces, si yo derivo el tiempo con respecto al tiempo, es decir, t con respecto a t cuando llega a su derivada, esto es 1. La derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de t con respecto a t es 1. ¿Y ahora qué me salió? La derivada de esta función, la posición, con respecto al tiempo, que es igual justamente a la velocidad instantánea. Estaría en metros sobre segundos. Y se dan cuenta cómo justamente cuadra lo que estábamos hablando de que para un MRU la velocidad permanece constante y también en su gráfica eso es observable porque es una gráfica lineal. Se dan cuenta, es muy bonito utilizar los conocimientos del cálculo, más que nada. Ahora vamos a hablar también, ahora sí, vamos a utilizar otras gráficas que vamos a utilizar para explicar cómo uno puede utilizar las integrales y cómo uno puede utilizar las derivadas para analizar varias cosas cuando tenemos un gráfico o cuando nos dan una función de una posición. Nosotros estamos de acuerdo en lo siguiente. Yo tengo una función de la posición, ¿ok? ¿Qué pasa si yo realizo su derivada? Es decir, hago la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué voy a encontrar aquí? Tenemos la velocidad instantánea, es decir, puede ser una función, como puede ser que no, dependiendo del caso. Y ahora, ¿qué pasa si yo hago la derivada de justamente esta función de la velocidad con respecto al tiempo? Que sabemos que también nos va a dar, correcto, esto nos va a dar la aceleración. Esto es lo que pasa cuando uno deriva. Agarrando aquí. Derivando pasa esto, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo realizo el proceso contrario? Es decir, ¿qué pasa si yo integro? Si yo integro, como ya les dije, su nombre de la integral también es una antiderivada. ¿Qué significa? Que si yo agarro y derivo una función aceleración, ¿yo a qué voy a regresar? Voy a regresar a la velocidad. Aquí pongo el camino integrando. Y ahora, si yo regreso, es decir, voy de la velocidad, la integro con respecto al tiempo, o sea, uso un diferencial del tiempo, yo integro esto, voy a regresar a la posición. Y ahora, ¿por qué nosotros decimos que esto es cierto? ¿O de dónde sale esto? Sale del cálculo diferencial. Como nosotros ya demostramos, obviamente bueno, en este caso en MRU, nosotros podemos observar claramente que la derivada para una función de la posición va a ser la velocidad instantánea. Correcto. En este caso, si yo, ahora yo sé que, bueno, en este caso, si yo derivo esta constante, ¿qué pasa? Me va a dar, obviamente, que la aceleración va a ser cero, ¿verdad? La aceleración en X va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado, porque estoy derivando una constante, ¿verdad? Esto es algo que todos estamos de acuerdo. Y bueno, si yo hago el proceso contrario, voy a regresar a la velocidad y la velocidad voy a regresar a la posición. Vamos a explicar esto cómo nosotros lo utilizamos en este curso. Por ejemplo, vamos a dar lo siguiente. Otra vez tomando el ejemplo ahora vamos a utilizar esta función. Vemos que esta es la función de la velocidad en un tiempo t. Ya. Digamos que esta es la velocidad, ok. Esta es una gráfica de qué cosa, de qué tipo de movimiento más o menos nos recuerda. ¿A qué tipo de movimiento nos recuerda? Ah, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Aquí voy a anotar lo siguiente. Integral de bt con respecto al tiempo
igual a esto. Integral de AT con respecto al tiempo es igual a BT. Entonces, nosotros sabemos que esto es un caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Un caso en el que, ¿qué pasa con la aceleración? Es constante. Entonces, con lo previamente aplicado, nosotros ya sabemos, obviamente, que aquí la aceleración va a permanecer como una constante, ¿correcto? En el momento que yo le encuentre la derivada de esta función lineal, voy a darme cuenta de que obviamente la derivada. Pero ahora vamos a hablar un poco de... ¿Se acuerdan qué me decían con respecto al área de una función del MRV? ¿Alguien me puede decir qué es lo que se acuerda? ¿Qué nos decían con el área bajo la curva de esta función? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué nos decían La justamente distancia con este recorrida. área? ¿Mande? La distancia recorrida. Bueno, dependiendo, podríamos decir que es el desplazamiento o la distancia recorrida. Y hay una pequeña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice la palabra? Una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta. Entonces, el área que se encuentra bajo la curva es justamente el desplazamiento. Era, ¿por qué nosotros podemos decir esto? De que es el área bajo la curva de esta figura. Porque por conocimientos del cálculo, justamente, si yo hago la integral de esta función, toda esta área de aquí me va a dar el desplazamiento que recorre la partícula en intervalo de tiempo. Es decir, esta área me corresponde al desplazamiento, es decir, delta x. ¿Eso qué significa? Que si yo hago la integral para esta función del MRU, por ejemplo, ¿cuál sería el caso? No, que esta es la velocidad inicial, ¿ok? Una velocidad inicial cualquiera, ¿ya? Y esta es una velocidad final, ¿qué? Otra velocidad final cualquiera en un tiempo A y en un tiempo B, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la ecuación que podríamos decir que modela esta función? Que la velocidad, ¿se acuerdan cuál era la ecuación que utilizamos para la velocidad en el MRV? ¿Cuál era? La velocidad es igual a ¿qué? Los leo. La velocidad es igual a ¿qué? En el MRV, ¿qué ecuación utilizamos? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Correcto, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar dicha ecuación. Si tengo esta ecuación, velocidad inicial más aceleración por el tiempo, la voy a integrar con respecto a qué? La voy a integrar con respecto al tiempo, ¿ok? Y tengo que, para integrar esta función, la tengo que integrar con respecto a qué cosa? Con respecto al intervalo de tiempo, es decir, la cota inferior, que podemos decir que es el tiempo A, y el tiempo B, y un tiempo inicial y un tiempo final. En este caso, mejor vamos a agarrar esta sección de acá, el cero, para realizar cálculos más sencillitos. Justamente, digamos, aquí, justamente aquí en cero. Es decir, que yo tengo que integrar esto con respecto a sería la integral desde cero a el tiempo b. Bueno, o un tiempo t cualquiera. Entonces, si nosotros nos acordamos, bueno, aquí se puede aplicar la linealidad de la integral, es decir, ¿qué cosa? Que se puede integrar esto como, se puede escribir como la integral de cero hasta t de la velocidad inicial diferencial del tiempo, más qué cosa, la integral de cero hasta t de la aceleración por el tiempo diferencial de t, ¿ok? Esta es una propiedad de las integrales. Y ahora, ¿qué pasa si sigo resolviendo esto? La velocidad inicial, ¿qué es? Es una constante, ¿verdad? Esta velocidad va a ser una constante para esta función, ¿verdad?
¿Es o no es? ¿Todos de acuerdo? Sí. Volviendo a escribir esto, me queda la velocidad inicial, la integral de 0 hasta t de diferencial de tiempo. Esa constante la saco afuera y multiplico por la integral. Ahora, también que sé que esta aceleración no es variable, es constante, es decir que también puedo escribir esto como a integral desde un tiempo 0 hasta t. ¿De qué cosa? De t diferencial de t. Y ahora, todas estas integrales se nos hacen conocidas, ¿verdad? La integral de diferencial de t por la tablita de integrales directa es como decir la integral de diferencial de x, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería la velocidad inicial por el tiempo evaluado desde 0 hasta t. Aquí es que vamos a utilizar la segunda teorema fundamental de cálculo, que es el que les escribí acá arriba, que es a hasta b, una función cualquiera, va a ser la función que yo integre, evaluada en b, menos la función que integro, evaluada en a. Ahora, ¿qué cosa? Más la aceleración. Y en este caso, como estoy integrando t, ¿qué me tendría que quedar? T a la n más 1, ¿verdad? ¿Sobre qué cosa? A la n más 1. Pero en este caso, n ¿cuánto vale? Es el grado del t, ¿verdad? En este caso es 1. Que 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿verdad? Y esto evaluado del 0 hasta t. ¿Esto qué me daría? Velocidad inicial por el tiempo, más qué cosa. Eso lo de 0 hasta t, más un medio. Es que queda aceleración por t al cuadrado entre 2, evaluado de dónde a dónde, de 0 a t, ¿verdad? Ahora, si seguimos resolviendo, ¿qué era lo que les decía? Que se tiene que evaluar ahora en la función que yo obtuve, el tiempo t, es decir, la cota que está arriba, menos la función evaluada 0. Así que nos va a quedar esto, la velocidad inicial, y aquí escribo. La función como es t, si yo la evalúo en t, va a seguir siendo t. Menos, obviamente, si yo evalúo t en 0, puedo observar que esto es 0. Más que cosa, como a y 2 son constantes, yo la puedo escribir abajito, aceleración sobre 2. Y ahora mi función es t al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora la evalúo en la cota superior, que en este caso, ¿cuál es? Es t. Pues queda lo mismo. Y ahora la tengo que evaluar en 0, ¿verdad? ¿Y esto qué nos va a dar? Velocidad por tiempo, más qué cosa, más un medio, aquí, un medio, de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí, muchachos, ¿esta ecuación a qué nos recuerda? ¿Esta ecuación qué era? NMRV. ¿Les recuerda o no les recuerda? Como dijo alguien ahí, esto es el desplazamiento. Justamente esta parte de aquí es el desplazamiento. Entonces, si se dan cuenta cómo se cumple lo que yo les decía, que si nosotros integramos ahora la velocidad, yo regreso a qué cosa? Desplazamiento, ¿verdad? Si se dan cuenta cómo va cuadrando todo esto. Si se dan cuenta justamente cómo se cumple lo que estábamos hablando de la derivada, la integral, y cómo todo esto nos cumple. Es bonito explicar esto. Entonces, habiendo dicho estas pequeñas pautas, estos pequeños conceptos previos, ¿qué más podríamos hablar? Podríamos pasar a resolver algunos ejercicios, ¿ok? Más que nada para así practicar cómo se integra en los ejercicios. Vamos a ir escribiendo esto más abajito. Y también para este ejercicio me gusta mucho explicarlo porque con esto les puede ayudar incluso en lecciones.
en que no le parezca, el saber ciertas pequeñas pautas. Les voy a dar un consejo que les puede servir para cualquier gráfica de posición contratiempo, con conceptos previos del cálculo. Digamos que esta es la función del tiempo, en un tiempo t cualquiera, ¿ok? Vamos a hablar de qué me sirve la concavidad que tiene esta gráfica y de qué me sirve saberla y cómo yo puedo analizar qué está pasando con la velocidad y qué está pasando con la aceleración de la partícula. En este caso, esto no es una gráfica que yo tenga sus datos, ¿verdad? La que estoy explicando acá de ejemplo. Yo no conozco ninguno de sus datos, ¿correcto? Yo de aquí, ¿qué sé? No sé cuál es su función, no sé nada, en teoría. Pero sí puedo hablar algo acerca de su forma. ¿Qué es lo siguiente? En la segunda derivada de una posición, que esto lo van a aprender más adelante, pero yo se los adelanto, eso se lo aprende en cálculo de una variable, pero yo lo adelanto, es que la concavidad, es decir, la forma que tiene, que puede ser esta, que esto es una concavidad positiva, la concavidad positiva, y cuando la figura tiene esta forma, tiene en un intervalo, ustedes ven esto, es una concavidad negativa, ¿ok? Entonces, esta concavidad, es decir, la forma que tiene entre estos dos, me está hablando directamente de la aceleración. Porque, ¿qué pasaba si yo, para el cálculo, digamos, cuando yo derivo esto, ¿qué me va a dar? ¿Qué cosa? Vamos a explicarlo un poquito más acá. Vamos a hacer esto más grande y vamos a explicarlo acá. La velocidad en un tiempo t cualquiera, ¿a qué va a ser? A la pendiente en el tiempo que yo esté evaluando, ¿verdad? Digamos que hago la pendiente, que es la recta tangente a este punto, ¿ok? La pendiente de la recta tangente, es decir, es la velocidad instantánea en un punto. ¿Qué posición? Ahora, qué pasa cada vez que yo voy viendo un intervalo más arriba? ¿Qué va pasando con esta pendiente? ¿Qué pueden observar? ¿Se está haciendo qué cosa? Cada vez más qué. Como que se va acostando, ¿verdad? Como que está tendiendo al cero. Así que justamente cuando llega acá, ¿qué pasa? Aquí la velocidad instantánea, ¿a cuánto tiene que valer? A cero, ¿verdad? Porque la pendiente de dicha recta tangente me está hablando de la velocidad instantánea en cada punto. Entonces, yo por gráfica y realizando estas rectas tangentes, ¿qué me doy cuenta? Que justamente en este intervalo, ¿qué está pasando? La aceleración, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser negativa, si no forma con respecto a nuestro análisis, ¿verdad? Es decir, que justamente, digamos, de este intervalo de acá, digamos que este es un tiempo A, ¿ok? En este caso, la aceleración es negativa con respecto a a nuestro marco de referencia. Y ahora, ¿qué pasa cuando llega a cero? ¿Qué es lo que representa realmente esta aceleración que es negativa con respecto a nuestro intervalo de referencia? Nuestro marco de referencia, perdón, es que esta partícula, primero, ¿qué estaba haciendo? Se estaba moviendo estaba aumentando su posición, ¿verdad? Me está diciendo, hey, yo me estoy moviendo en línea recta, por decirlo. Yo estaba aquí y me empecé a mover hasta acá, pero cada vez me estaba moviendo más lento, ¿verdad? Como podemos observar en la gráfica, todos estamos de acuerdo que cada vez se mueve más lento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la partícula, digamos que parte de aquí y parte acá, que esto es el tiempo A, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Aquí la partícula, ¿qué pasó? Se detuvo, ¿verdad? ¿Eso por qué significa? ¿Eso por qué pasaba? Porque hay un vector aceleración, es decir, hay una aceleración que es contraria al movimiento de la partícula, ¿verdad? Es decir, que todo en este intervalo de acá,
hubo una aceleración que va en dirección contraria al movimiento de la partícula, porque la partícula se estaba moviendo en esta dirección. Pero esta aceleración hizo que se frene, es lo que nosotros llamamos frenar. Ahora, ¿qué va a pasar con el siguiente intervalo? Yo obviamente ya sé que aquí la aceleración es negativa, ¿verdad? Pero, como ya dijo también un compañero por ahí, después de este intervalo, es decir, el intervalo que empieza desde aquí en esta sección, ¿qué pasa? Me realiza un cambio de movimiento, ¿verdad? Cambio de movimiento que ahora la partícula, después de este intervalo, va a empezar a acelerar hacia la izquierda. Que aquí va a empezar a acelerar hacia la izquierda hasta que llegue a la posición que tenemos acá, ¿verdad? Y se dan cuenta, hay un pequeño cambio en la forma de dicha recta, ¿verdad? Justamente podemos decir que en este puntito, para tratar de ser exactos, si se dan cuenta cómo en esta sección, ¿qué forma tiene? Tiene la concavidad de acá, ¿verdad? Es decir, una aceleración negativa, ¿verdad? Y después hay un cambio de concavidad que causa. Por aquí hay un cambio de concavidad. ¿Qué hora qué aparece después de este intervalo de acá? Es decir, el tiempo B, que es donde ahora mi partícula vuelve a frenar. Podríamos decir, bueno, aún no. Mi partícula frena en este punto de acá, ¿verdad? En este tiempo B. Pero ¿por qué vuelve a frenar? Porque justamente en este cambio, hasta aquí hay una aceleración que es negativa. Pero justamente después de esto hay una aceleración que otra vez vuelve a ser positiva. Obviamente, si observamos la gráfica, hay una aceleración que yo veo y digo, hey, aquí es positiva. Y eso otra vez vuelve a afectar que el movimiento de la partícula, ¿qué pasa? Va a volver a tratar de cambiar de dirección de marco de referencia, ahora se va a tratar de mover a la derecha, que es justamente lo que me indica la gráfica. Aquí la posición vuelve a decrecer, 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 y vuelve a aumentar, aumentar, aumentar. Entonces, es un pequeño truquito que yo les doy si alguna vez les preguntan sobre en qué intervalo la aceleración es negativa, en qué intervalo la velocidad decrece, en qué intervalo sucede eso. Entonces, no sé si ahí tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión con esto que les hablé de una de las aplicaciones, podríamos decir, del cálculo? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Y se dan cuenta cómo justamente todo lo que hablamos anteriormente toma mucho sentido con respecto a las derivadas, con respecto a las integrales. Se dan cuenta cómo todo está cuadrando con la teoría que les di un poco breve. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, los leo. Algo que quieran saber con respecto a todo lo que hemos hablado un poquito. ¿Alguna cuestión? Bueno, sigamos. Ahora sí vamos a realizar este ejercicio. ¿Qué me dice este ejercicio? Dice que una profesora de física sale de su casa y camina por la acera hacia el campus. A los 6 minutos comienza a llover y ella regresa a casa. La distancia entre ella y su casa, en función del tiempo, se muestra en la figura adjunta. Ahora nos preguntan, ¿en cuál punto rotulado en la gráfica su velocidad es cero? Vamos con el primer literal. Si yo agarro dicha función, si ahorita voy a hacer un capture de pantalla. Si yo agarro esta función, cuando yo sabía que la velocidad instantánea, que es lo que me preguntan en un punto rotulado, la velocidad instantánea es cero cuando. Cuando la pendiente de la recta tangente, ¿qué es? Tiene que ser una recta horizontal, ¿verdad? ¿Y en cuál de estos 5 puntos cuadra que justamente hay una velocidad cero?
si que hay una recta horizontal, si yo trazo rectas tangentes. Si vamos trazando las rectas tangentes que nos van a indicar la posición. Si realizo, digamos, la recta tangente en este intervalo, podríamos decir que es, viéndolo bien, sí, aquí tengo un intervalo, voy haciendo esto. ¿Qué pasa acá? Esto, y acá va a ser justamente la misma pendiente. Entonces, viendo esto, como ya igual dijo una compañera, eh, ¿en cuál punto ustedes se dan cuenta que la pendiente de la recta tangente es cero? En donde la recta tangente es una recta horizontal, es decir, justamente en el punto 4, la pendiente, es decir, se forma una recta horizontal, ¿verdad? La recta tangente es horizontal. Entonces, si es una línea horizontal, significa que la velocidad instantánea en ese punto justamente es los 0 metros sobre segundos, justamente para ese punto. Entonces, en el literal A, nosotros ya podríamos responder que sería el punto 4, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí o no, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a ver otra vez esto más abajo. Ya. Ahora, ¿qué me preguntaba el segundo literal? Es decir, el literal B. Me pregunta cuándo, ¿qué cosa? Cuándo es constante y positiva. Cuando nosotros decíamos que la velocidad es constante. Cuando la recta, cuando la función de la posición marcaba una recta de una función lineal, ¿verdad? Y en ese caso, ¿en qué intervalo yo puedo observar que es una función lineal? Más o menos toda esta sección, ¿verdad? Esta sección de aquí es una recta de una función lineal, ¿verdad? Y aquí, si se dan cuenta, después es como que empieza a curvarse. Ahora, ¿cómo yo sabía cuándo la velocidad era positiva o negativa y es constante? Lo primero es constante porque la función traza una recta de función lineal, una línea recta, ¿ok? Y cuando sé que es positiva, cuando forma esta forma, que Vx es positiva, mayor que cero, y cuando la posición forma esto, ya sabemos que es negativo, ¿verdad? Porque ¿qué me está indicando esta recta? La primera me indica que la posición va aumentando, y la segunda que me indica que la posición cada vez va decreciendo. Por eso, nosotros podemos decir que cuando vemos la recta de una función creciente, la velocidad es positiva, pero cuando es una función lineal, y cuando es decreciente, como en este caso, lo que estoy trazando con el puntero, es negativa. Entonces, ¿cuál va a ser el punto que cuadra con lo que ahorita expliqué? ¿Va a ser qué punto? El punto uno, ¿verdad? Aquí es una función lineal hasta un cierto intervalo donde empieza a cambiar. ¿Y qué pasa? Es constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese intervalo la función se mueve de manera lineal, ¿verdad? Justamente hasta aquí es lineal la función, ¿correcto? Entonces, para el literal B, ¿qué va a pasar? Va a ser, el literal B, la respuesta va a ser justamente el punto uno, ¿verdad? Ahora, el literal C, ¿qué me pregunta? El literal C ahora me pregunta lo contrario, ¿verdad? Ahora este literal me pregunta cuándo es constante y qué cosa. Y negativa, ¿verdad? Estoy haciendo la gráfica. Entonces, ¿cuál es el intervalo que cuadra donde hay un punto donde va a ser constante y negativa?
¿Cuál va a ser, muchachos? Ah, donde hay la función lineal, ¿verdad? Y yo veo que es decreciente. Como todos ya están diciendo, justamente es en el punto 5. Aquí ya podemos observar, obviamente, que es el punto 5. Aquí lo anoto, punto 5. Ahora, ¿qué me pregunta el siguiente enunciado? Me pregunta acerca de qué. Acerca de cuándo es de magnitud creciente. Aquí voy a anotarlo. De magnitud creciente. Entonces, ¿cómo yo me fijaba de eso, muchachos? ¿Cómo yo me daba cuenta que era de magnitud creciente? Cuando yo analizaba las pendientes y qué pasaba para el literal D. ¿Cómo yo me daba cuenta de eso a través del gráfico de las pendientes, las rectas tangentes? ¿Qué pasa si en el punto 1 yo ya sé que va a ser justamente, aquí es constante y positiva? En este punto, ¿qué pasa con la recta tangente? Es más, como que está más alzadita, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa en el punto 3? Si yo hago la recta tangente, ¿qué pasa? Es como que se empieza a acostar. Y acá pasaba lo de la recta horizontal y acá constante y positiva, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto cuadra que A es de magnitud constante y creciente? Incluso si nosotros usamos este análisis que más o menos les enseñé, que es el de ver la concavidad, nosotros podemos observar que en este puntito de la gráfica, ¿qué pasa? En este intervalo es como que es una concavidad, vamos a dibujarlo aquí, vamos a hacerlo más grande. Si yo hago incluso ese análisis de la concavidad, yo puedo observar que en esta parte de aquí, ¿qué es? Es cóncava positiva. Pero hay un punto, podemos trazar como este, que empieza ¿qué? Es un punto de inflexión donde la concavidad cambia. Es decir, que en este punto podría decir que la aceleración tiene un signo negativo y en este punto la aceleración, en cambio, antes de este punto de concavidad, es positiva. Entonces, viéndolo también de esta forma, nosotros también ¿qué podemos corroborar? Que en qué punto es positiva y también es de magnitud creciente. Igual dijo una compañera por ahí, me dijo que es el punto 2. Quiero saber si todos están de acuerdo con que en el punto 2 yo puedo afirmar esto, que es de magnitud creciente. ¿Todos están de acuerdo? Si lo vemos con cualquiera de las dos formas, en este caso yo veo que acá se vuelve una recta tangente, es decir, la velocidad, que es la recta tangente, es más paradita, por decirlo de una forma, es decir, más inclinada hacia el eje vertical, y acá empieza a crecer. Entonces, todos estamos de acuerdo que es de magnitud creciente justamente en el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué me pregunta el último literal? El último literal que me dice, me dice cuándo es de magnitud decreciente, es decir, cuándo esta velocidad va a ser cada vez más pequeña. Entonces, como nosotros ya nos dimos cuenta, ¿cuál es el único punto donde yo puedo decir que es de magnitud decreciente? Por el análisis de las pendientes de las rectas tangentes, que son justamente la velocidad, yo me puedo dar cuenta que si en este punto, la recta tangente era así, en este punto me doy cuenta que se va acostando, en este también, en este también se va acostando un poco más, hasta que se vuelve totalmente horizontal.
Entonces, ¿cuál es el punto que yo digo que es de magnitud decreciente? Va a ser justamente el punto 3, que es donde la pendiente se empieza a acostar hacia el eje horizontal. Es decir, que la pendiente se va haciendo cada vez más pequeña. Eso indica que la velocidad en magnitud está decreciendo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda de este análisis de aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión? A ver, los leo. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos con otros ejercicios un poco menos teóricos, más prácticos. Vamos con esa pregunta. ¿Qué me está diciendo? Me dice, una gota de aceite cae cada 5 segundos desde el motor de un automóvil en movimiento. Y me dice, la figura adjunta muestra el patrón de las gotas, muestra el patrón de las gotas que quedan en el pavimento. Y luego, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es qué cosa? La rapidez media del automóvil en esta sección de su movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué era la rapidez media? En este caso yo uso S con este símbolo. ¿A qué era igual? ¿Qué cosa? La distancia total Entre tiempo. entre el tiempo que se emplea. Y ahora, ¿cómo yo sé cuál es el tiempo empleado, todo el tiempo que se ha recorrido? Pues si yo miro la gráfica, ¿qué puedo ver? ¿Qué me está dando de datos la gráfica? Lo primero que me da, ¿qué es? Me está diciendo cuál es toda la distancia que se recorrió, ¿verdad? Dice que de este punto hasta este punto, ¿cuánto va a ser la distancia? Es de 600 metros, ¿verdad? Entonces yo ya puedo ir anotando ese dato. Yo sé que esta es 600 metros. Y ahora, ¿cómo yo sé cuál es el tiempo que se empleó? Pues observando el patrón de las gotas que van cayendo, ¿verdad? Me dice que cada 5 segundos, ¿qué es lo que pasa? Van a empezar a caer gotitas, ¿verdad? Es decir, que si este punto yo lo tomo con el tiempo inicial, que es de cero, ¿qué pasa? Hasta que cae la siguiente gotita, voy a usar otro color para que se vea mejor. Eh, Hasta que cae la siguiente gotita, ¿qué puedo observar yo? Hay un intervalo de 5 segundos, ¿verdad? Ahora, después de que cae esa gotita pasan otros 5 segundos. Y así sucesivamente, ¿cierto? 3, 4 y otros 5 segundos hasta donde me han dado los datos. Es decir, que si cada uno de estos intervalos hay 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos acá, en todo este intervalo 5 segundos acá, yo puedo claramente decir que el tiempo que se empleó en recorrer todo esto, ¿cuánto es? 25 segundos, ¿verdad? Ahora sí, yo ya puedo calcular la rapidez media del automóvil. ¿Qué cosa sería? Sería simplemente 600 metros entre 25. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da que es 24 metros sobre segundo, ¿verdad? Ahí está la rapidez media que nos pidió el ejercicio. Ahora vamos con otro ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice que un automóvil está parado, perdón, un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su posición con respecto al semáforo está dada por dicha ecuación, así la posición, que es un vector, es igual a que a bt al cuadrado menos ct al cubo. ¿Y qué nos han dado? Nos han dado que b es una constante
que vale 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué pasa con C? C también es otra constante que en este caso vale 0,120 metros sobre segundo cúbico para que cuadre la homogeneidad de los sistemas unidades. Ahora, ¿qué me dice? Me preguntan qué cosa. La velocidad media del automóvil en un intervalo de ¿qué? De 0 a 10 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos las posiciones iniciales y final? Es simplemente serían evaluar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser en este caso mi tiempo final? Va a ser igual el tiempo de los 10 segundos. Entonces, si yo quiero dicha posición final, no va a ser nada más que la posición evaluada en ese tiempo. ¿Y en este cuánto sería? Serían los 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué cosa? En este caso sería por t al cuadrado, que en este caso sería 10 segundos al cuadrado. Menos c, que ya sabemos que es 0,120 metros sobre segundo cúbico, por t al cubo, que sería los 10 segundos al cubo. De esta forma, simplemente, uno ya que puede ir observando que obviamente los segundos cúbicos con los, que los segundos cúbicos con los segundos cúbicos se pueden ir cancelando. Y esta expresión como me vendría quedando como 2,4 por 10 al cuadrado metros menos 0,120 por 10 al cubo metros, ¿verdad? Y así uno simplemente ya puede encontrar directamente, ya evaluando en su calculadora, cuál va a ser el valor de dicha posición final, ¿verdad? En este caso, la posición final me da que es de 120 metros sobre segundo. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿O alguien le dio otro valor diferente? ¿Todos de acuerdo? Voy a suponer que sí. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la posición inicial? Pues simplemente va a ser obviamente el tiempo menor del intervalo, que en este caso es el tiempo de igual a 0 segundos, ¿verdad? Entonces, otra vez, si yo quiero la posición inicial, va a ser en cambio la posición evaluada en 0 segundos. En este caso, ¿qué sería? Como yo sé que es b por t al cuadrado, es decir, es una constante por el tiempo al cuadrado, menos c por t al cubo, ¿qué pasa si yo ahora reemplazo con 0? Toda la expresión que va a pasar. Se va a volver 0 y 0, ¿verdad? Es decir, que esta posición inicial, la posición de hablar en el tiempo es 0, yo ya puedo decir de manera directa que es igual a 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Y ahora sí vamos con lo que nos pedía, la velocidad media. La velocidad media, como ya saben, es la posición final menos la posición inicial de la partícula entre el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso, como la posición final es 120, vamos anotando 120 metros menos la posición inicial que es 0 metros sobre los 10 segundos, 0 segundos, yo ya puedo encontrar cuál es dicha posición inicial, correcto, pero esa velocidad media, ¿verdad? En este caso, ya sabemos que nos da 12 metros sobre segundo. En este caso, como es un automóvil y es una función de la posición en el eje X, es decir, que la partícula se mueve en esta dirección, esto aquí la podemos integrar como es un vector, la velocidad media, es 12i metros sobre segundos, es decir, el vector unitario en el eje X. Y esa sería la respuesta de cuál es la velocidad media del auto en ese intervalo. Ahora, ¿qué nos pregunta el siguiente literal? Voy a mover todo esto más abajito para poder trabajarlo. ¿Qué nos dice?
Dice que cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse. Eso en teoría, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que apliquemos ¿qué cosa? Nos está pidiendo que utilicemos la derivada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora quiero saber cuál va a ser esos tiempos que van a hacer que la velocidad sea cero. Y dice cuáles serán esos tiempos para que la velocidad se vuelva a cero. ¿Ok? Pues están diciendo cuándo el auto vuelve a detenerse. Entonces, si yo sé que tengo una posición que es igual a bt al cuadrado menos ct al cubo, ¿qué tengo que hacer para yo encontrar la función de la velocidad instantánea en cualquier momento? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que aplicar cálculo diferencial, es decir, tengo que derivar esta expresión con respecto al tiempo. Es decir, derivo esto con respecto al tiempo. Y esto me va a dar la velocidad instantánea en cualquier tiempo t. Entonces, como b, yo sé que es una constante, la puedo dejar a un ladito. Mira que me quería la derivada de t al cuadrado con respecto al tiempo. Menos como c también sé que es una constante, sería c por la derivada de t al cubo con respecto al tiempo. De manera que, ¿qué me va quedando? ¿Cuál sería la derivada de t al cuadrado? Pues sería bajar el 2, si el exponente, sería t al exponente menos 1. Menos c, bajamos el exponente, que en este caso es 3, por t a la 3 menos 1. Y esto yo sé que es una función que va a estar medida en metros sobre segundo. Ahora, si seguimos resolviendo esto, me queda que la función de la velocidad instantánea, ¿qué va a ser? Va a ser 2b t menos 3c por t al cuadrado metros sobre segundo. Y esa va a ser la posición de la velocidad, perdón, la función de la velocidad instantánea, ¿verdad? Ahora, si yo quiero saber cuándo se va a detener, ¿eso qué me está pidiendo? Me está pidiendo saber cuándo la velocidad es cero. Cuando la velocidad instantánea es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Eso qué significa? Que yo ya puedo igualar esta expresión a cero para saber la respuesta. Entonces me quedaría que cero es igual a la expresión, que en este caso es 2bt, menos 3ct al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a ir reescribiendo términos. Esto sería 2. Si yo sigo resolviendo esto, lo puedo reescribir de esta forma, ¿verdad? 3ct al cuadrado menos 2bt. Y esto es igual a cero. Ahora si hago un factor común de t, ¿qué me quedaría? T entre 3c, t menos 2b, ¿verdad? Y esto es igual a cero. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que yo puedo, por propiedad, yo sé que o este término tiene que ser cero o este término tiene que ser cero, ¿verdad? Es decir, que me está diciendo que un tiempo va a ser igual a 0 segundos y el otro tiempo que puede ser igual a cero tendría que ser 13t menos 2b, lo igual a cero, ¿verdad? Cualquiera de estos dos puede darme cero. Ahora sí, vamos a empezar a reemplazar otra vez las constantes. Bueno, vamos a seguir reescribiendo esta expresión. Es 13t, esto que tendría que ser igual a 2b, y simplemente resolviendo me queda 2b entre 13. ¿Y esto cuánto vale? B vale 2,4, ¿verdad? 2 entre 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre 13, que en este caso es 0,120 metros sobre segundo cúbico. Aquí es obvio que metros con metros se van, segundo al cuadrado lo puedo simplificar, y esto quería, el segundo tendría que subir.
Entonces, ¿cuánto me vendría a dar estar dando ese tiempo? Me sale que este tiempo es igual a 13,33 segundos. Estos serían los dos instantes, o bueno, ¿cuál va a ser el tiempo? Obviamente yo me voy dando cuenta qué cosa. Que se cumple, ¿qué cosa? Lo que me decía el enunciado, que un automóvil está parado en un semáforo. Es decir, en el tiempo de cero, obviamente, va a estar parada la partícula. Y ahora, ¿cuál va a ser la segunda vez que se va a tener que parar? Va a ser justamente en este tiempo 2, que es de 13,33 segundos. Es decir, en este tiempo 2, la velocidad se va a volver de 0 segundos. Aquí la velocidad va a valer 0 en este tiempo. Y v es igual a 0. ¿Y hasta aquí alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Todos entendieron? ¿Está claro? ¿No está claro? Sí, no, sí, ¿qué me dicen? ¿Está claro o no está claro? ¿Todos entendieron cómo se derivaba? Porque ahora el siguiente ejercicio va a ser de integrar. ¿Todos entendieron? ¿Necesitan alguna pregunta? Bueno, vamos con el segundo ejercicio, bueno, problema, me dice aquí. ¿Qué me dicen? Nos dicen que el vector velocidad de movimiento de una partícula viene dado por lo siguiente. Es decir, por velocidad, que es igual a 3t menos 2i más 6t al cuadrado menos 5j metros sobre segundo. ¿Para qué me piden qué datos me dan? Me dicen que cuando el tiempo es igual a un segundo, el vector posición, r, ¿cuánto va a valer? Va a valer 3i menos 2j metros. Me dicen el vector posición del móvil en cualquier instante. ¿Eso qué significa? Yo tengo la verdad, yo tengo el vector velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer para yo retroceder? Sí o sí, me está diciendo que yo tengo que integrar, ¿verdad? Entonces vamos recordando unas cositas. La velocidad, ¿a qué es igual? O sea, la velocidad instantánea. ¿Es igual a qué? A la derivada, la posición, con respecto al tiempo, ¿verdad? También que sé que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo esta expresión que es de la velocidad, podemos hacerlo de dos formas. Podríamos integrar las dos de manera directa, es decir, cada componente del vector, o podríamos integrarlo de manera separada. ¿A qué me refiero con de manera separada? Es decir, agarro esta componente, hago su integral, agarro esta componente, hago su integral. Que igual va a ser lo mismo. Entonces aquí yo les pregunto, ¿qué prefieren que haga? Si integramos las dos juntas o integramos cada una de manera separada. Yo creo que sería mejor integrar de manera separada, ¿verdad? Sí, ya, para que no se confundan. Entonces, este vector yo sé que está compuesto por dos, ¿qué cosas? Por dos componentes en X y en Y. Entonces, la componente en X de la velocidad, es decir, Vx, ¿a qué va a tener que ser igual? A la parte que está obviamente multiplicando el vector unitario, que sería 3t menos 2, ¿correcto? Aquí, primer pasito. Ahora,
La componente v sub y, ¿cuál va a ser? Obviamente la parte que está multiplicando al unitario de j, que sería 6t al cuadrado menos 5. ¿Ok? Ahora yo sé que bx, ¿a qué tiene que ser igual? A la derivada de x con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la posición en x con respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué? A 3t menos 2. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo mandar a multiplicar, como quien diría, este diferencial de t, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va quedando? Que diferencial de x es igual a ¿qué? A 3t menos 2 por el diferencial del tiempo. Y ahora yo tengo que integrar. ¿Qué dato me daba el ejercicio? Me daba que el vector posición para el tiempo de un segundo, ¿a qué es igual? A 3i menos 2j, es decir, que va a valer x y aquí va a valer y, ¿correcto? Entonces, si yo quiero integrar, como yo les decía, tenemos que integrar desde un punto que conozca hasta otro punto que yo conozca, o puede ser cualquier otro tiempo t, ¿verdad? Entonces, si yo quiero integrar esta expresión, ¿qué tendría que hacer? La integral de diferencial de x en el tiempo 1, en el tiempo de un segundo, perdón, aquí vamos a hacerlo acá, para que cachen esto, esta idea. La integral de 3t menos 2 diferencial de tiempo. Ahora, en el tiempo de un segundo, es decir, aquí, ¿cuánto valía la posición en x? ¿Cuánto vale la posición en x? A ver, los leo en el chat. ¿Cuánto vale la posición en x en ese tiempo? Para el tiempo 1, que es un dato que me está dando el ejercicio. Ajá, vale 3 metros. Es decir, aquí anotamos 3. Cuando el tiempo vale 1, la posición vale 3. Y ahora, cuando el tiempo sea cualquier tiempo, la posición puede ser cualquiera que yo en este caso no conozco, ¿verdad? Eso yo no conozco. Puede ser cualquier posición. Entonces, vamos integrando. La integral de diferencial de x, yo sé que va a ser x. Ahora, evaluada de x tendrá que ser evaluada de la cota superior hasta la inferior, que es 3. Y ahora vamos integrando. En este caso, ¿qué nos vendría quedando? La integral, aplicando linealidad de 1 hasta t, de 3t, diferencial de t, menos la integral de 1 hasta t, de 2 diferencial de t, ¿correcto? Ahora, ¿qué tengo que realizar? En este caso, por el segundo teorema fundamental del cálculo, tengo que colar este en la cota superior y restarlo a esta función evaluada en la cota inferior. ¿Y qué me va a ir quedando? X menos 3, ¿verdad? Y ahora, en este caso, ¿cómo puedo ver esta integral? Como el 3 es una constante, la puedo dejar afuera. ¿Y qué me queda? La integral de 3 de 1 hasta t, de t diferencial de t. Menos, como el 2 es una constante, la podemos dejar a un ladito, la integral de 1 hasta t, de diferencial de t. ¿Correcto? Y ahora, ¿cómo nos va a ir quedando esta expresión? Como x menos 3 igual a qué. La integral de t, el exponente es 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría? 3 por t a la 1 más 1 entre 1 más 1, ¿verdad? Menos, ¿qué cosa? La integral de diferencial de t, que va a ser igual a 2t, ¿correcto? Y toda esta función, todas estas expresiones están evaluadas desde 1 hasta un tiempo t cualquiera, ¿correcto? Si seguimos resolviendo, que marcar x menos 3 es igual, aquí sería 3 medios de t al cuadrado menos 2t. Todo esto que evaluado desde el 1 hasta el t. Y vamos expresando. Vamos resolviendo. X menos 3 y aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Que 3 medios. Ahora, ¿cuál es mi función? Es la función cuadrática, ¿verdad?
Entonces evaluamos en esa función. Como es t al cuadrado, le evalúo en t, pues obviamente me va a quedar t al cuadrado. Ahora, menos, ¿cuál es la cota inferior? 1 al cuadrado. Ahora, ese menos 2 lo podemos dejar afuera y evaluamos. Sería t menos 1, ¿correcto? Ahora, ¿qué me va a quedar esto? Me va a quedar x menos 3 es igual a 3 medios, ¿de qué cosa? De t al cuadrado menos 1, menos si aplicamos distributiva, me quedaría menos 2t más 2, ¿correcto? Y ahora seguimos resolviendo. Si mandamos ese 3 a sumar y aplicamos distributiva en el otro lado, me quedaría 3 medios de t al cuadrado menos 3 medios menos 2t más 2 más 3, ¿correcto? ¿Qué me va a ir quedando? Tenemos que seguir resolviendo. Nos queda 3 medios de t al cuadrado menos 2t. Y queda 5 menos 3 medios, ¿verdad? ¿Y esto cuánto nos tiene que quedar? Esto sería 7 medios, ¿verdad? Más 7 medios. Y esto sería la integral para esa componente x, ¿verdad? Haciéndolo cada uno paso por paso. Entonces, ¿hasta alguna pregunta con respecto a esta primera parte? Bueno, vamos con la segunda partecita. ¿Cuál sería la segunda partecita? Pues la de BY. Entonces, volviendo a aplicar lo mismo que sabemos, que sería la derivada en Y con respecto al tiempo. Y esto aquí va a tener que ser igual a 6t al cuadrado menos 5. De manera que esto que nos va quedando que de Y es igual a 6t al cuadrado menos 5 diferencial de tiempo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a integrar en un lado y vamos a integrar en el otro lado. Que me queda 6t al cuadrado menos 5. Ahora, cuando el tiempo vale 1, ¿cuánto vale Y? La posición en Y, ¿cuánto es? Correcto. Cuando t vale 1, Y vale menos 2. Ahora la integramos desde un t hasta un y cualquiera que yo no conozco. Es otra vez la integral de dy. ¿Qué va a ser? Pues básicamente va a ser y desde menos 2 hasta y. Y esto aquí va a tener que ser igual a, vamos a aplicar linealidad, sería 1 entre t de 6t al cuadrado diferencial de tiempo menos 5 menos 1 hasta t de 5, sea más menos 5 diferencial de tiempo. De manera que, otra vez aplicando el primer teorema, esto sería y menos, ojo, menos 2. ¿Por qué? Porque es la cota superior menos la cota inferior. Entonces sería y menos menos 2. ¿Y esto qué tiene que ser igual? En este caso sería 6. Como el exponente es 2, sería 6 a 2 más 1 sobre 2 más 1, ¿verdad? En este caso ese menos 5 puede salir como constante, cosa que queda menos 5. O sea, la integral de diferencial de tiempo, es decir, quedaría solamente t. Y toda esta expresión está evaluada desde 1 hasta un t cualquiera. Aquí que me queda, me quedando y más 2 es igual a ¿qué? A 6t al cubo entre 3 menos 5t evaluada desde 1 hasta t. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿qué quedaría? Yo puedo simplificar 3, acá me queda 2, ¿verdad? Y la otra vez vamos a empezar a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál sería? Sería evaluar t al cubo, ¿verdad?
Bueno, primero vamos a escribir esto ya escrito otra vez. T al cubo menos 5t. Y esto de t hasta 1. Y ahora sí vamos a empezar, teorema fundamental, que nos quería t al cubo menos 1 al cubo. Menos 5, abrimos paréntesis, t menos 1. Mira que cómo nos va quedando esta expresión, nos va quedando y más 2 es igual a t al cuadrado menos 1 menos 5t más 5. De manera que seguimos expresando esta expresión, me queda t al cuadrado menos 5t. Y acá que quedaría más 5 menos 1, 4 menos 2, me quedaría más 2. ¿Correcto? Y ahí nosotros en teoría ya encontramos las posiciones en X y en Y, ¿verdad? Aquí sería la posición en X, aquí es de t, 3 medios de t al cuadrado menos 2t más 7 medios. Y acá que sería la función de y en el tiempo. Así que sería t al cuadrado menos 5t más 2. Y nosotros sabemos que estas que son las componentes del vector, vector posición, correcto. Entonces, el vector posición en el tiempo sería unirlas estas como componentes unitarias, ¿verdad? Entonces sería vector posición en el tiempo, que va a ser igual a x, que en este caso ya sabemos que es 3 medios de t al cuadrado menos 2t más 7 medios, ¿verdad? Y esto es una componente unitaria de y. Ahora, más, ¿cuál es y? Sería t al cuadrado menos 5t más 2, la componente unitaria de j, y esto está medido obviamente en metros. Esto está en metros y esto está en metros. De manera que nosotros ya encontramos cuál va a ser el vector de la posición en cualquier instante de tiempo que nos pida, ¿verdad? Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran resolver con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a cómo integramos? Bueno, vamos con el segundo literal. El segundo literal que me pide el vector de aceleración en función del tiempo. Entonces, si yo quería encontrar la aceleración y yo tengo una expresión de la velocidad, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente tengo que realizar la derivada. Entonces, como ya sé, yo sé cuál es la velocidad, si yo la derivo, la velocidad derivada con respecto al tiempo, ¿qué va a ser igual? Al vector de aceleración en función del tiempo, la aceleración instantánea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hay que derivar cada una de sus componentes, es decir, hay que hacer la derivada de 3t menos 2 con respecto al tiempo, y esto va a ser la componente unitaria en i, más la derivada de 6t al cuadrado menos 5 con respecto al tiempo en j. Y esto obviamente va a estar medido en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el primer paréntesis, o sea, la primera derivada que sería de 3t. En este caso, como 3 es una constante, ¿qué va a pasar? Sería 3 por la derivada de t, ¿verdad? De t diferencial del tiempo. Ahora, como el 2 es una constante, en este caso sería menos, la derivada de menos 2, pero yo sé que la derivada de un número es 0. La de una constante es 0. Ahora, más que me queda 6 por la derivada de t al cuadrado con respecto al tiempo, menos 5. Ese menos 5, como es una constante, obviamente sería más un 0, y esto sería j metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si vamos ubicando esto,
¿Cuál es la derivada de diferencia de x con respecto a x? En este caso de t con respecto a t es 1. Entonces aquí quedaría 3i más que. En este caso, como está al cuadrado, bajamos el exponente, que es el 2, t 2 menos 1. Y eso sería en j, metros sobre segundo al cuadrado. De manera que la aceleración aquí va a tener que ser igual a 3i más 12 t j metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Y esa sería el vector de aceleración en función del tiempo. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios que utilizamos, con respecto a esta introducción a cómo utilizar el cálculo integral y diferencial y cómo cuadra todo esto tiene mucho sentido con el MRU, el MRV y todo lo visto? Entonces, hasta aquí dejaríamos esta clase, más que nada de cinemática en una dimensión, aunque en este caso ya entramos en dos dimensiones, pero no explicamos todo lo que realmente hay que explicar cuando vamos a hablar de dos dimensiones. Y eso. Espero que esta clase les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos hasta la siguiente clase, que en este caso sería el día jueves. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, inquietud, me la pueden dejar por mi chat interno, es decir, el número que sale con el que he estado escribiendo estos días. Y eso, cuídense mucho. No se olviden de tomar agüita, de ejercitarse. Y eso, cuídense. Un gusto tenerlos en esta clase. Sí, siempre por lo general serán los martes y jueves de este vacacional. Así que cuídense mucho, los voy dejando. El PDF ya se los voy a subir y también después les voy a dar el video, obviamente. Muchas gracias.